Buen día, mi nombre es Laura Camila Alarcón Garzón y voy a presentar la primera tarea de economía sobre conceptos básicos. Para esta tarea se tuvo en cuenta el libro de Samuelson de Economía con aplicaciones en Latinoamérica y una investigación propia pues para complementar la tarea. El libro nos empieza a hacer una conceptualización sobre qué es la economía y por qué estudiarla. Entonces el autor nos dice que no hay que elegir la economía porque sea una carrera donde nos vamos a ganar mucho dinero o porque sea para poder definir algún conceptillo que no entendamos, no. Él nos hace énfasis es que debemos escoger la economía como una herramienta útil para nuestro desarrollo y nuestro diario vivir, que es muy eficiente y poder apreciarnos y apropiarnos del tema de economía como un concepto que nos va a solucionar mucho y no solo laboralmente sino en todos los aspectos. Pero bueno, ya entrando en materia, aquí tenemos unas imágenes sobre la economía. Pero ya ahora sí entrando en materia, el autor nos hace una breve explicación sobre los conceptos que vamos a necesitar para poder entender la economía. La economía normativa y la economía positiva. Entonces, la economía positiva va orientada a describir la realidad de las cosas, de lo que se ve, de lo que se analiza, de lo que se comprende de las situaciones que se presentan en el mundo, económicamente hablando. Él nos trata de dar una explicación como un causa-efecto, una razón-consecuencia de las situaciones que están pasando. Algo muy puntual, algo que se puede demostrar, que tiene sus evidencias. Entonces, en este caso, un ejemplo claro es que las personas estén desplazando del campo o estén migrando del campo a la ciudad. La economía positiva nos daría como respuesta que es porque en el campo se están minimizando los sueldos y pues en la ciudad hay más buenos sueldos, hay más posibilidades de vivir, entonces por eso se están desplazando. Ya, hasta ahí parte porque es una evidencia de lo que se está viendo, de la realidad que se está viviendo. Por otro lado, tenemos la economía normativa, que es la que está influenciada por la ética y los valores, ¿sí? Porque es algo más subjetivo de quien lo aprecie. Entonces, la economía normativa va orientada al juicio de valor que se le puede dar. Y para que sea más entendido, entonces aplicamos el mismo ejemplo. Las personas están migrando del campo a la ciudad masivamente. Entonces, el juicio de valor que daría la economía normativa es que las personas, eso que están haciendo, lo que es la migración, es mala. Es malo para la parte del campo, como para la ciudad, pues para que lleguen más personas. Entonces, la solución que nos da esa economía normativa es que la solución es mejorar los sueldos y las oportunidades que hay en el campo para que estas personas no tengan que de una manera como forzada ir a buscar mejores oportunidades a otro lado. Entonces, aquí sobre la economía normativa y el otro la economía positiva. Entonces, pero bueno, ya por otro lado tenemos economía de mercado. La economía de mercado pues es un concepto muy fácil, como básico de cierta manera, porque es el mercado. Entonces es donde se interviene, en donde se venden bienes y servicios a cambio de algo. Pues en nuestro caso generalmente es dinero. Entonces eso es lo que nos permite hacer esta venta y compra, donde interviene la oferta, la demanda, los precios, las ganancias, las pérdidas. Son un sinfín de conceptos que intervienen en esta economía de mercado, donde se puede vender infinidad de productos a cambio de ese dinero. Un ejemplo claro pues es la tecnología, pues al igual también esos bienes o productos van avanzando con el tiempo y pues con la época en la que nos encontramos. El ejemplo, pues la tecnología hace muchos años, y al principio cuando empezó la tecnología, eran muy pocas las personas que podían adquirir un celular o un computador, porque pues eran grupos selectos donde si tenías dinero pues se podía adquirir. Al transcurrir de los años la tecnología se fue volviendo algo primordial, donde la demanda empezó a ser mucha. Entonces ya que la demanda aumenta, pues entonces salen más competidores en el mercado, se masifica el consumo y pues los precios bajan, haciéndola más accesible. Entonces, pues así es esa economía, donde se van dando por periodos de tiempos unos más altos productos, otros servicios y así sucesivamente. Luego tenemos aquí,
la frontera de posibilidades de producción, la FFPP, la cual es un poco confusa, pero pues si se pone la mayor atención, pues se entiende, que es una frontera que nos permite dar a conocer la capacidad de producción que tiene nuestro país, ¿sí? En general, así a grandes escala, es en nuestro país. Entonces, la FPP nos da pues esa cantidad máxima o que te podemos producir en un equilibrio, ¿sí? Pero pues siento que es más entendible con el ejemplo. Bueno, ya que esta relaciona muchos conceptos, ¿sí? Entonces relaciona el poder de adquisición que tengamos, la tecnología que tengamos en nuestro país, los bienes que podamos producir, o sea, todo interviene en este concepto. Nos habla, el ejemplo nos habla, el libro nos da un ejemplo, el cual es que entre la mantequilla y las pistolas. Entonces es un ejemplo muy claro en el que hay dos extremos. La mantequilla por un lado es que solo producir mantequillas y las pistolas por el otro. Entonces si se produce solo mantequillas, pues no se podría subsistir porque pues se desperdiciaría mucho, porque pues a quién se lo vamos a vender, hay un tope de compra de mantequilla, entonces pues sobraría mucha mantequilla. Por otro lado está el otro extremo donde se producen solo pistolas, entonces tampoco se puede porque pues no es la misma situación. No, ¿quién va a consumir todas esas pistolas? Ella busca un común equilibrio y pues para esto nos da una gráfica que es la que podemos evidenciar que uno tiene que estar en la frontera para de cierta manera ser eficiente, encontrar ese equilibrio que necesita el país. Si uno está fuera de la frontera es que es algo inalcanzable, si está dentro es algo ineficiente, entonces hay siempre que estar en ese límite. Por ejemplo, hay entre cantidad producida de vestidos y cantidad de alimentos. Siempre necesitamos vestir y necesitamos comer, pero necesitamos ese equilibrio. Entonces, bueno, eso es lo que nos dice. Otro ejemplo que nos daba el libro era en América Latina. Digamos, es elegir, digamos, entre los servicios más que todo, que es de un país de la salud, la educación, el deporte. Entonces, digamos, si se quiere invertir en deporte, pues se tiene que dejar de invertir en educación y así sucesivamente. Entonces, pues no es algo muy bueno, pero es lo que tenemos que acomodarnos, y la frontera de posibilidades de producción nos da la noción de qué es lo que tenemos y nuestras necesidades. Lo importante es cubrir nuestras necesidades y no irnos a extremos de producir mucho una cosa u otra que no necesitamos. Tenemos que estar acorde a lo que necesitamos. Bueno, luego de la frontera de posibilidades ya nos llega el concepto de escasez. La escasez está basada en la limitación de los recursos, ¿sí? Entonces no podemos tener un sinfín de productos ilimitados, de recursos ilimitados. Si fueran ilimitados, pues tendríamos poder cubrir nuestras necesidades lo que quisiéramos. Entonces si yo quisiera mucho oro, pues podría tener mucho oro porque son ilimitados y así sucesivamente, y esto no permitiría que pues produjéramos o innováramos en lo que tenemos. Ahora, la escasez hace énfasis en que uno tiene que dejar de producir una cosa por producir o prestar un servicio de otro. ¿Cómo así? El autor nos pone el ejemplo de América, bueno, en general, de que los países menos desarrollados pues tienen que elegir entre comer o los lujos que se puedan dar de cierta manera. Entonces, siempre esa escasez es limitarse a su país, a los servicios, a lo que puede producir, pero a costa de que no se pueda hacer más. Entonces, como los recursos son limitados, si quiero hacer una cosa, debo dejar otra. Y esa es como la ley de la escasez. Dejar una de producir uno para hacer otro. Entonces, si tengo para este producto o servicio, no tengo para el otro. Entonces, en esto se basa la escasez y en la limitación de estos productos. Como podemos ver acá, en el documento, aquí está, la escasez de poder producir es algo limitado, o sea, que con esas limitaciones podamos satisfacer nuestras necesidades, las necesidades de la sociedad. Bueno, mi ejemplo pues va enfocado que no es lo mismo vivir en Estados Unidos que vivir en África, ya que en Estados Unidos de cierta manera ellos solo se tienen que preocupar
por cubrir esas necesidades de cierta manera de lujo que van más allá de las necesidades básicas para poder subsistir. Digamos, y acá en vez de vivir en un país pobre de África, en un país pobre de África tendríamos que hacer 1000 cosas para poder subsistir, ¿sí? Entonces no es algo tan bueno, y que las necesidades básicas que se tienen que cubrir en África son lo que tendríamos que tener para sobrevivir siquiera. Y allá hay que elegir entre esas necesidades básicas y algo de lujo. Entonces esas escasez que tenemos y esa diferencia tan grande que hay entre países, esa escasez dependiendo de sus necesidades. Bueno, ya ahora pasamos a complementar los conceptos que no se encontraron en el libro, y pues que el siguiente son los bienes económicos. Entonces los bienes económicos también es otro concepto de cierta manera fácil. Los bienes hacen referencia a todo objeto, producto que se haga y que se pueda vender, ¿sí? Entonces esos son los bienes económicos, un material, un objeto, un servicio que satisfaga las necesidades humanas, ¿sí? Ese es el bien económico, y que se pueda pagar, ¿sí? Entonces por eso es un bien económico, ya que pues tú vas a un mercado y pues tú pagas ese servicio, ese producto a un precio razonable. Entonces esos son los bienes, los que se puede adquirir y se pueden pagar en el mercado. Para que tienen que cumplir, los bienes tienen que cumplir como ciertos factores, que satisfaga una necesidad, que reúna las condiciones para satisfacerla, que hayan las cosas necesarias para poder fabricar ese producto o prestar ese servicio, que esas condiciones sean conocidas, y pues que la gente pues también pueda adquirir ese objeto o servicio, y que haya quien compre ese bien o ese servicio. Así, por ejemplo, digamos, en este momento, un servicio que creció con la pandemia, que se puso en auge, fue el Internet. ¿Sí? Un servicio que para muchas personas no era tan necesario, o que no tenían el poder adquisitivo pues para pagar ese servicio, pero en la necesidad de la virtualidad, pues muchas personas tuvieron que hacer esta adquisición, y es algo que satisface esa necesidad en este preciso momento. Ahora, por otro lado, está la cláusula ceteris paribus, que en mi concepto fue la más difícil de entender, fue el concepto como más difícil de entender los básicos, ya que no es algo como que algo se defina, sino es un término. Entonces fue un poco complejo, pero pues aquí ya lo voy a explicar, ya entendido. De una forma directa, a la traducida al latín significa todo lo demás constante. Entonces se utiliza mucho en el ambiente económico, pues para explicar situaciones. ¿Pero qué situaciones? Entonces es el ceteris paribus, ese término intenta explicar, o sea, cuando intenta ayudar al autor para explicar el impacto de una variable económica o de dos variables económicas sobre otra, ¿sí? Entonces es que una variable cambia, ¿sí? Pero las otras variables que están ahí, que están en ese concepto, se mantienen estables. Pero siento que es más fácil de entender con el ejemplo. El ejemplo que puedo dar para este caso, y pues con el que me sirvió para entenderlo, es estudiar las flores que se venden en San Valentín. Se supone que con la cláusula ceteris paribus, la situación sería, en San Valentín, ceteris paribus, se incrementarán el precio y la cantidad en el equilibrio del mercado. Y pues se asume que las otras variables permanecen constantes. Eso quiere decir que como pues es una fecha especial, pues la venta de flores va a aumentar muchísimo, y va a permitir, pero va a aumentar muchísimo en su cantidad y en el equilibrio de todas las flores que va a haber, pero otras variables se tienen que mantener constantes, que serían la producción de las empresas competidoras, o sea, siempre van a seguir produciendo, los impuestos se van a mantener, también sería el precio de cada bien sustitutivo, que en este caso el bien sustitutivo es un producto que intenta comparar o es la competencia, pero no es el mismo producto, sino que intenta sustituir ese producto, que en este caso serían como las flores de plástico. Entonces, todas estas variables se mantienen constantes. Entonces, este término, para concluir, intenta
explicar el cambio de las variables con respecto a otras que mantienen constantes dentro del mercado a causa de una coyuntura determinada, y pues podemos darle fin a este concepto. Ahora ya para finalizar tenemos las escuelas económicas. Entonces la primera escuela que tenemos es la Escuela de Salamanca. Fue una escuela desarrollada, pues creada por juristas y teólogos de la Universidad de Salamanca. Era una escuela que en su pensamiento era económico liberal, y pues luego se caracterizó por estudiar los problemas que tuvo España después del descubrimiento de América. Su gran aporte fue que se consideran los fundadores de la economía científica, y pues dieron las bases para la teoría cuantitativa del dinero. Sus principales representantes fueron Francisco de Vitora, Tomás de Mercado, Domingo de Soto, Luis de Molina, Juan de Mariana y Martín de Azpilicueta. Bueno, luego tenemos a la segunda escuela que vamos a tratar, que es la escuela mercantilista. Recibe este nombre pues por su orientación, ya que defiende y desarrolla las ideas mercantilistas. Tuvo lugar en el siglo XVI y XVIII y entre XVI y XVIII. Esta escuela se considera que dio origen al proteccionismo económico, y pues defendía mucho la intervención estatal, ¿sí? Ya que defendía que el gobierno interviniera en los asuntos económicos, que pues como era la clave. Entonces, bueno, unos representantes fueron Tomás de Mercado, William Petty y Martín de Azpilicueta. Por otro lado tenemos a la escuela clásica, que esta se basa en el libre mercado. Entonces, que el libre mercado es la vía natural del funcionamiento de la economía, que ese es el camino que da prosperidad, genera progreso, que esa es la vía correcta, que esa es como la salvación. Entonces estaba enfocado en defender el comercio, y pues su aporte fue que desarrolló un análisis organizado del valor de los bienes y servicios, del costo de producción. Así, pero por el contrario de la escuela anterior, esta se oponía totalmente a la intervención del gobierno en los procesos de mercado. Sus principales representantes fueron Adam Smith, David Ricardo y Stuart Mill. Y pues ya para finalizar con las escuelas, tenemos la última escuela que consideré, que fue la escuela Straka, que es una escuela que tiene su orientación principalmente en el individualismo metodológico y pues en la subjetividad. Su mayor aporte es que es una escuela que está en contra del intervencionismo, y pues promueve el libre comercio. Bueno, lo único como diferente es que rechaza la matematización en los procesos de la economía y el empirismo. O sea, eso no, sino que está basada en los hechos, de que deduce e infiere las cosas a partir de lo que pasa, de la realidad. Y sus principales representantes fueron Karl Menger, Friedrich Hayek y Ludwig von Mises. Bueno, ya aquí dejo la intervención de la primera tarea de economía. Es que pase una noche, tutor, y pues la bibliografía.